Nuestro cuarto año de implementación y en este tiempo hemos venido apoyando al Ministerio de Salud y Protección Social. Hemos extendido para nuestro año 5 el apoyo al Instituto Nacional de Salud, a quien agradecemos su participación hoy en este webinar. Y por supuesto hemos venido trabajando con entidades territoriales, con los prestadores de salud, organizaciones de base comunitaria y comunidad en general, acompañándolos y apoyándolos en sus procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de gestión para potenciar esfuerzos y para sumar esfuerzos en la inclusión de la población migrante y de acogida al sistema de salud y para trabajar conjuntamente en la respuesta a emergencias sanitarias. En este sentido, esta serie de 8 webinars, hoy estamos en el sexto, nos ha permitido conocer aún más diferentes acciones que desde los actores del sistema de salud se han venido desarrollando para fortalecer la gobernanza, para promover e incrementar el aseguramiento en salud, eh, para buscar fuentes de financiación y para mejorar el acceso a la calidad de los servicios de salud e implementar acciones de fortalecimiento que el país ha venido liderando relacionados con la emergencia a sanitarias, como ha sido el ocasionado por la pandemia COVID. Con la pandemia por COVID, pues se ha reconocido a nivel mundial la importancia de trabajar en el fortalecimiento de procesos que mejoren la seguridad sanitaria global y de prepararnos a futuras emergencias en salud pública. Eh, Conocemos que existen muchos riesgos que se relacionan con enfermedades infecciosas, transmisibles, que rápidamente cruzan fronteras con la migración y que por lo tanto es un reto para todas las personas, para los actores locales, para el gobierno nacional, el fortalecer las actividades de detección, prevención y respuesta oportuna ante el surgimiento y al resurgimiento de enfermedades. En este contexto, les damos a ustedes nuevamente las gracias por hacer parte de este proceso, por estar aquí presentes en este webinar. Los invitamos a estar presentes y atentos en cada una de estas exposiciones tan interesantes que vamos a tener. Y un saludo y un agradecimiento especial a nuestros expertos panelistas y a nuestra experta panelista, quienes el día de hoy nos van a compartir diferentes estrategias, orientaciones técnicas y aprendizajes alrededor del fortalecimiento de la respuesta a emergencias sanitarias desde los ámbitos nacional, territorial y desde el rol de la academia. Nuevamente, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias. Te doy la palabra. Bien. Em, Contarles a ustedes entonces que en este orden de ideas, el proceso que se ha venido adelantando y que a nivel mundial se viene revisando en función del fortalecimiento de las emergencias sanitarias, está, digamos que de alguna manera enmarcados en la referencia que se hace frente a la seguridad global sanitaria. La Universidad Johns Hopkins realizó en el año 2019 la primera encuesta que dio como resultado el Índice Mundial de Seguridad Sanitaria. Esta encuesta para esta época, o esta evaluación más que encuesta, una evaluación que se realizó a 165 países, dio como resultado que a nivel mundial y general teníamos un promedio de 40,2 puntos de 100 puntos posibles. Este estudio fue realizado antes de la pandemia por COVID. Una vez que se da la pandemia por COVID, en el año 2021, repiten este estudio y lo que se nota es que el 38,9%, el 38,9 puntos se dan a nivel mundial. Digamos que hay casi que una disminución, y esto básicamente lo que significa son grandes retos en función de la seguridad sanitaria de nivel mundial. Lo que podemos evidenciar es que COVID pone de relevo la necesidad de continuar fortaleciendo los esquemas y las acciones de promoción, de prevención, de detección en función de la seguridad sanitaria. Colombia no ha venido siendo ajena a estos procesos. Para el año 2021
En el Índice Mundial de Seguridad Social, Colombia ocupó el puesto 38, teniendo muchos retos, sobre todo en términos de el fortalecimiento de la respuesta, el fortalecimiento de las acciones de salud, o de la prestación de los servicios de salud y el fortalecimiento de las acciones de prevención. A nivel mundial, la COVID nos ha dejado la enseñanza entonces o las lecciones aprendidas de poder trabajar en función de una agenda de seguridad sanitaria que logra integrar la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Este proceso desde una mirada integral que nos invitan, digamos que las tendencias a nivel mundial a trabajar frente a una sola salud en procesos articulados, en donde la seguridad sanitaria es vista como una ausencia de enfermedades transmisibles o infecciosas independientemente de su origen, y en donde se invita a todos los países a lograr implementación y procesos de políticas, programas que permitan prevenir, detectar y responder a las amenazas y riesgos que pueden existir en función de las enfermedades transmisibles. Este obviamente implica entonces un abordaje de nivel multilateral, un abordaje a nivel multisectorial e integral en el cual se puedan abordar diferentes riesgos que están relacionados con la zoonosis, que están relacionados, por ejemplo, con las infecciones asociadas a la atención en salud o infecciones respiratorias agudas, siendo uno de los mayores riesgos que existen a nivel del mundo. Por ello, entonces, trabajar 3 puntos se hace la invitación a todos los países y en un contexto nacional a trabajar en 3 elementos importantes, que es en el proceso de detección de amenazas para la salud pública, en los procesos de prevención y control de enfermedades infecciosas y en la respuesta a emergencias sanitarias. Todo ello en un proceso de articulación y de co-creación entre los actores del gobierno nacional, para el caso de Colombia, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y otras instancias, el gobierno local relacionado con entidades territoriales y un actor muy importante que está a nivel local, que es el talento humano en salud, las organizaciones de base comunitaria y las comunidades. USAID viene fortaleciendo y acompañando estos ejercicios de articulación y de co-creación bajo una mirada de un fortalecimiento de capacidades con una perspectiva de sostenibilidad que permita responder de forma oportuna y de forma coherente a las diferentes necesidades que existen a nivel actual. Gracias y te devuelvo la palabra, Jacqueline. Muchísimas gracias, Esmili, por esta exposición magistral que nos acabas de introducir. A continuación vamos a explicar entonces la metodología de seguimiento en el proceso. Nuevamente, Esmili va a presentar los expositores y cómo vamos a desarrollar el panel a continuación. Esmili, te devuelvo la palabra. Bien, este panel que USAID a través de su programa Comunidades Saludables ha venido convocando hoy estrategias para el fortalecimiento de la respuesta a emergencias sanitarias. Cuenta con 3 participantes, la doctora Adriana Correa, el doctor Adrián Quijada y el doctor Gabriel Camero. ¿Cómo se va a desarrollar el panel? Vamos a tener una metodología de presentación en la cual cada uno de los panelistas tendrá 13 minutos. Posterior a todas las presentaciones, abriremos un espacio para las preguntas al público. Estas preguntas se van a hacer a través del chat. Entonces, agradecemos a todos los participantes a este webinar que por favor hagan sus preguntas escritas a través del chat. No vamos a dar la palabra por temas de tiempo. Se van a seleccionar estas preguntas desde el chat y finalizadas todas las presentaciones, vamos a abrir espacio para compartirlas con los panelistas. Vamos a tener 3 minutos para preguntas del público. Digamos que con estas reglas ya establecidas y claras, entonces voy a dar la palabra
al doctor Hernán Quijada. El doctor Hernán Quijada es, deme un segundo, por favor. El doctor Hernán Quijada hace parte del Instituto Nacional de Salud, es epidemiólogo y en este momento se desempeña como subdirector de análisis de riesgo y respuesta inmediata. Doctor Hernán Quijada, bienvenido, tiene usted la palabra. Muy buenos días para todos y todas. Gracias, Smiley. Gracias, doctora Jacqueline. Un saludo cordial de parte de nuestro director, el doctor Giovanni Rubiano, director general del Instituto Nacional de Salud, y del doctor Franklin Prieto, director de Vigilancia y Análisis de Riesgo, también del Instituto Nacional de Salud. Mi nombre, ya lo dijiste, Hernán Quijada. En este momento soy el subdirector de Análisis de Riesgo y Respuesta Inmediata del Instituto Nacional de Salud. Hoy vamos a ver el mecanismo que tiene el país para la preparación y respuesta a situaciones de alarma, brote de emergencia en todo el territorio nacional. Y cómo ha sido el proceso, cómo ha sido la construcción del proceso, pero también cómo se ha llevado a las entidades territoriales. Un proceso que lleva aproximadamente 6 años a partir de la necesidad de organizar un proceso de preparación y respuesta desde eventos como las Niñas del Carmen de Bolívar, el evento inusitado de Teología Desconocida, después la epidemia de chikungunya, posteriormente la Zika, y que nos llevó a replantear todo el modelo de preparación y respuesta que tenía el país en una estructura de un centro de operaciones. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Siguiente. Siguiente. Entonces, nosotros hacemos parte esto obedece más bien al acuerdo vinculante que tenemos como Estados parte de la Organización Mundial de la Salud al cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, que tiene como propósito el fortalecimiento de esas capacidades de preparación y respuesta en todo el país. Siguiente. Es así como les decía que a partir de 2 epidemias importantes nos vimos en la necesidad de replantear el esquema de respuesta para la vigilancia de salud pública del país y establecimos a través de un modelo de gestión de riesgo fundamental en una norma técnica, la ISO 31000 y adaptada para Colombia en la NTCG P1000, un esquema de preparación. Esto tiene varias etapas. El primero se llama establecer el contexto. Cualquier situación que se presente tiene un antecedente, tiene una serie de información desde lo local, desde lo territorial, desde lo nacional, que permite ver cuáles antecedentes ha tenido el evento, ya sea para enfermedades infecciosas o cualquier otro tipo de evento que sea sujeto de vigilancia y que pueda repercutir en un riesgo para la salud pública de los colombianos. Esa primera etapa, establecer el contexto, te devuelves un momento, por favor. La anterior. La anterior. Ahí, eso, gracias. Una vez se establece el contexto del evento, nosotros conocemos la segunda etapa, que es valorar los riesgos. La valoración de riesgo tiene varias subetapas. La primera es identificar y la segunda y la tercera es análisis y evaluación de esos riesgos. La identificación de los riesgos hoy la hacemos a través de la vigilancia basada en indicadores, fundamentalmente por el subsistema de información Civigila. A partir de eventos predefinidos, vigilamos 107 eventos que, de acuerdo a la notificación, nos pueden generar una señal que requiere ser confirmada o descartada a través de un ejercicio de análisis y evaluación. Otro mecanismo para identificar esos riesgos está en el seguimiento de rumores a través del monitoreo de medios. Tenemos también, y hoy incluimos o ejercemos el control tutelar desde el mes de julio de la vigilancia basada en comunidad. Entonces, esa es la manera como nosotros identificamos los riesgos. Esto entra a una herramienta que se conoce como el sistema de alerta temprana, donde se consolida toda la información de estas fuentes, de la vigilancia basada en indicadores y de la vigilancia basada en otras fuentes.
Ese sistema de alerta temprana es un mecanismo sistémico ya estandarizado que permite identificar esas señales o rumores y a partir del ejercicio de análisis y evaluación completar el mecanismo de valoración y establecer si es o no un riesgo para la salud pública. El sistema de alerta temprana se opera en armonía con todas las entidades territoriales desde el nivel nacional. Está en este momento es un software, pero está proyectado para que se anide a la versión de Civigila 4.0 para el 2024. Este sistema de alerta permite hoy monitorear, les podría decir, el 99.5, 9.8% de cualquier situación de alerta del país y está armonizada en una cascada, en un flujo de información eh, hacia el nivel nacional con el Ministerio de Salud y hacia el nivel territorial, ya sea departamental, distrital o municipal. A partir de la identificación de esos riesgos y el ejercicio de análisis y evaluación, nosotros entramos a establecer o a determinar el nivel de riesgo y ese nivel de riesgo orienta un nivel de respuesta en un ejercicio en la siguiente etapa que se llama modificación de esos riesgos, que nos permite modificar, mitigar, desplazar o eliminar los riesgos identificados. Ese modelo, ese ejercicio de mitigación de riesgos, o sea, ¿qué pretende más bien el ejercicio de valoración? Orientar una respuesta. El ejercicio o las acciones en salud que no orienten una respuesta. Si yo identifico un riesgo y eso no orienta una respuesta, no sirve de nada. Esa respuesta puede estar dada en el nivel territorial esa respuesta puede estar dada por el nivel territorial, en el municipio como primer respondiente, por el nivel departamental, si el municipio no tiene capacidad de respuesta, o por el nivel nacional. El nivel nacional tiene esa facultad, esa competencia de actuar concurrentemente con los municipios cuando estos no tienen, o departamentos cuando estos no tienen capacidad de respuesta. La siguiente etapa de gestión de riesgo se llama comunicación. Te puedes devolver al slide anterior, perdón. La siguiente etapa es el ejercicio de comunicación y aparece transversal en la figura porque yo puedo hacer ejercicio de comunicación de riesgo desde que identifico, desde que hago el ejercicio de análisis y evaluación. Aquí señalo que el ejercicio de análisis y evaluación se hace bajo la metodología de salas de análisis de riesgo armonizado con todos los territorios del país, o yo puedo comunicar durante la etapa de intervención para la modificación de riesgo. Y puedo modificar en dos vías, puedo comunicar en dos vías. Puedo comunicar a la comunidad, pero también la comunidad me puede dar información. Entonces es una etapa del proceso. Y la última etapa de gestión de riesgo que ustedes ven acá se llama evaluar el proceso. Entonces, cada que yo tengo un ciclo, si ustedes ven este modelo de gestión de riesgo es un ciclo de mejoramiento. Mire, usamos unos elementos predeterminados de la administración por procesos, la convertimos a un esquema de modelo de gestión de riesgo armonizado con la estructura nacional y nos va dando un ciclo de mejora continua. Entonces, lo que hacemos es evaluar cada que hay una actualización o cada que hacemos una intervención o cada que hacemos un despliegue o la activación de todo el centro de operaciones, hacemos un ejercicio de evaluación que nos permite identificar esas necesidades de mejora y irlas ajustando a los procedimientos. Este modelo de gestión de riesgo tiene aproximadamente 6 años de entrada en operación. Se implementó para una emergencia o un desastre natural en el deslave de Mocoa. Se puso a prueba ahí. Nos dimos cuenta que también o más bien, desarrollamos los mecanismos que permitieron intervenir no solamente situaciones infecciosas, sino que también en situaciones de desastre natural este modelo aplica.
También se ha utilizado durante ese año que se inició, 2017, también lo utilizamos en eventos de afluencia masiva con la visita del Papa Francisco, que es el evento que mayor número de personas, de mayor número de personas conglomeradas ha tenido Colombia. Entonces, bien, este es nuestro modelo, así estamos operando hoy. Se fundamenta ahora sí la siguiente, por favor. Se fundamenta en estos 4 pilares: el sistema de alerta temprana, fundamental la identificación de riesgos a través de la vigilancia basada en indicadores y la vigilancia basada en otras fuentes. Hoy un elemento fundamental que estamos desarrollando a este ejercicio de identificación, la vigilancia basada en eventos, pero la metodología de valoración se hace a través de las salas de análisis de riesgo. La sala de análisis de riesgo establece un nivel de riesgo de respuesta y se conforman los equipos de respuesta para hacer la intervención necesaria. Hoy hemos hecho un ejercicio de fortalecimiento en los territorios basados en simulaciones, en simulacros y en insistir en un desarrollo de capacidades básicas armonizado con el Reglamento Sanitario Internacional, orientado al fortalecimiento de estas capacidades en el territorio. Y el último pilar que señalo acá está indicado con el sistema de manejo de incidentes. El sistema de manejo de incidentes es una estructura que permite, de acuerdo a la magnitud del evento, ampliar o contraer los mecanismos de respuesta, estableciendo a partir de unos principios: cadena de mando, información común, alcance de control, dar una respuesta organizada ante cualquier situación de emergencia. Siguiente. Esto ya lo dije, son los mecanismos de identificación. Una vez son detectados por las diferentes fuentes de información, por la vigilancia basada en indicadores, que puede ser la notificación inmediata, superinmediata, tableros de mando, análisis semanal de grupos funcionales, o la vigilancia basada en indicadores, fundamentalmente la estrategia del seguimiento de rumores a través del monitoreo de medios, y la información que recibimos por vigilancia basada en comunidad, nos permiten hacer un ejercicio de análisis y evaluación para clasificar los riesgos. Los riesgos también tienen que tener una respuesta oportuna dependiendo de esa clasificación. Puede ser, si un riesgo afecta a la gobernanza, o está relacionado con un evento de interés de salud pública del reglamento sanitario internacional, nosotros tenemos 2 horas para responder. Si es una situación con muertos, con riesgo de regulación, son 4 horas. Si es una situación con afectación de personal sanitario, de poblaciones especiales, que hoy que hay poblaciones también priorizadas del monitoreo, tenemos un tiempo establecido. Siguiente. Las salas de análisis de riesgo permite, a través de la convocatoria de los sectores claves, ejercer ese ejercicio de valoración y, sobre todo, orientar un plan de respuesta y establecer la magnitud. Yo puedo tener una respuesta a nivel municipal o departamental a través de un grupo funcional. El país, desde el el nivel central, desde el Instituto Nacional de Salud, hacer un acompañamiento de las salas de análisis de riesgo, o hacer un desplazamiento, si así se requiere, al departamento por un equipo de respuesta inmediata, o inclusive en el nivel nacional hacer una activación del centro de operaciones de emergencia. Siguiente. Siguiente. ¿Qué tiene como fundamento es establecer ese riesgo? Orientar una respuesta a partir de un plan de acción, de unas líneas de acción, de un despliegue de equipos de respuesta, pero siempre en concurrencia con la entidad territorial, con el departamento, y con esa actividad, con esa armonización, con ese trabajo en equipo, nosotros podemos ir a los territorios. Solo si el departamento no tiene capacidad de respuesta o el nivel de riesgo establecido orienta que haya, que la nación tenga que hacer esa intervención. Siguiente. Estos son algunos ejemplos. En el 2017, en enero, inauguramos este centro de operaciones. Se puso a prueba, como les dije, en el 2017 con la avalancha de Mocoa, con la visita del Papa Francisco. A partir de la estandarización de ese primer momento de esos procedimientos, pudimos
hacer la intervención de la epidemia de sarampión. Logramos mantener la certificación del país. En el 2020 hicimos una operación conjunta, 6 ministerios, 11 instituciones, para el regreso de los connacionales de Wuhan. Es una operación que permitió seguir fortaleciendo ese mecanismo de comando incidente y hacer una operación de retorno de connacionales. En el 2020 lo afrontamos bajo esta estructura: el Centro de Operaciones de Emergencia, la Dirección Técnica, el grupo de referentes se armonizaron a un procedimiento de respuesta. Logramos hacer operaciones importantes de armonización con instituciones. Por ejemplo, montamos un puente aéreo, y considerado el puente aéreo más grande de una emergencia sanitaria en el país. Más de 300 aviones para distribuir insumos, materiales, suministros, epidemiólogos de campo, traer muestras a los territorios cuando los vuelos estaban cerrados a partir de los aviones del Aeroclub de Colombia. En el 2020 tuvimos el huracán Iota. Volvimos a validar que este modelo de gestión de riesgo aplica para la intervención de estas situaciones, y han seguido siempre. En 2022 es el LESPI por viruela símica, y ahorita lo tenemos activo para la situación de desnutrición en La Guajira. Este modelo, como les dije, lo hemos ido llevando a las entidades territoriales. Lo que muestra el mapa es simplemente cómo se han ido fortaleciendo esas capacidades básicas. Hoy, de las 38 entidades territoriales, es efectivo aproximadamente en 25 de ellas. Y seguimos con este modelo de gestión que nos permite de una manera estandarizada, sistematizada, aplicar esa respuesta ante cualquier situación de alarma o brote de emergencia. Muchas gracias. Creo que me pasé un minuto del tiempo establecido. Muchísimas gracias, doctor Hernán, por su presentación. Una presentación muy importante para el país, que nos permite conocer el modelo que desde el nivel nacional se ha venido, desde el gobierno en el nivel nacional se ha venido liderando en cabeza por el Instituto Nacional de Salud para responder a emergencias en salud pública. Vamos a continuar entonces estas presentaciones dándole la palabra a la doctora Adriana Correo Arango. La doctora Adriana Correo Arango nos va a presentar la integración, o su presentación está titulada Integración del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sector Salud para la Respuesta ante Urgencias, Emergencias y Desastres. Una pequeña introducción de ella. La doctora Adriana Arango es médica, magíster en Análisis y Gestión de Emergencias, docente de la Universidad de CES. Muchas gracias, doctora Adriana. Bienvenida. Muchas gracias, Smiley. Buenos días para todos. Vamos entonces siendo consecuentes con la charla de nuestro expositor anterior, vamos a hablar un poquito sobre esas situaciones de emergencia o desastre, muchas de ellas las que él referencia en su presentación. Entonces miremos que definitivamente las emergencias y los desastres son el resultado, pues, que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos que pueden ser de origen natural o pueden ser de origen antropogénico, y que al encontrar una situación de vulnerabilidad que sea propicia, específicamente en personas, en recursos, en procesos, en infraestructura y demás, pues genera daños, genera pérdidas humanas, genera pérdidas económicas, ambientales, y pues definitivamente genera una alteración grave en las condiciones, pues, normales de funcionamiento de cualquier sociedad. Siguiente. Según el Centro de Investigaciones sobre Epidemiología de los Desastres en el Mundo, que es el CRED, la definición específicamente sobre las situaciones de emergencia o desastre es una situación o un evento que sobrepasa una capacidad propia, una capacidad local, necesitando entonces pues la solicitud de ayuda externa, sea a nivel nacional o a nivel regional o a nivel internacional. Es un imprevisto que generalmente causa un daño, una destrucción, un sufrimiento, y pues nos hemos dado cuenta en las situaciones de emergencia o desastre que hemos sufrido en este país, pues que es la prueba más estricta que podemos tener a la calidad de cualquier tipo de sistema. Y es donde definitivamente nuestras capacidades o nuestras capacidades resultan
de alguna manera superadas por esa situación. Esta imagen la quiero poner porque creo que es una reflexión bien interesante, donde nosotros tenemos que asumir definitivamente que los desastres naturales no existen. No existen los desastres porque no tenemos desastres de origen específicamente natural. Todos los desastres hoy en día, así partan de amenazas de origen natural, son el fruto de un proceso de la construcción social en la que definitivamente la humanidad tenemos que asumir una responsabilidad frente a esa. Y no es una posición ni mucho menos personal, sino que es una posición ya mundial clara en la que tenemos que asumir las responsabilidades frente al origen y al desencadenamiento de amenazas, inclusive de origen natural. Siguiente. Sigamos hablando de gestión del riesgo. El doctor mencionaba claramente cómo son esos procesos de gestión del riesgo y partiendo de esa 3100, de la 31.000, perdón, de la ISO 31.000, donde es evidente toda la necesidad de hablar de un sistema de gestión del riesgo independiente de cuál sea ese tipo de riesgo al que nos estemos enfrentando, pues ya tenemos que entrar a particularizar sobre la gestión de riesgo de emergencias o desastres, como lo está definido desde la Ley 1523. Aquí hay un pequeño resumen de lo que es esa norma de gestión del riesgo, donde definitivamente hablamos que esa gestión es un proceso social y que tiene una orientación a todas esas posibilidades de ejecutar, seguir, evaluar cualquier tipo de política, de plan, de programa, de actividad, y que se enmarca en tres pilares fundamentales, que son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo. O sea, primero tenemos que conocer y comprender muy bien los riesgos que nosotros podamos tener y ahí se hace todo ese proceso de identificación de los riesgos, de análisis de los mismos, de monitoreo de aquellos. Y la comunicación del riesgo, como bien lo expresaba el doctor, tiene que ser un proceso que parte del conocimiento del riesgo, pero que igual alimenta todos los procesos de la gestión del riesgo. Luego estamos hablando de la reducción del riesgo, donde tenemos que contemplar qué acciones nosotros de manera prospectiva o de manera correctiva podemos implementar para mitigar esas acciones. Y es muy puntual, donde nosotros tenemos en realidad que trabajar luego de conocer y comprender es cómo podamos reducir ese riesgo. Pero como sabemos que un riesgo cero no lo vamos a tener, definitivamente tenemos que prepararnos desde la planeación para poder dar respuesta en el momento en que sea requerido. Por eso hablamos de acciones de manejo y acciones para la rehabilitación y la reconstrucción posterior. Siguiente. Partiendo entonces de este esquema que ven en su pantalla al lado izquierdo, donde están esos tres procesos, esos tres pilares fundamentales de la gestión del riesgo y cada uno de sus subprocesos, vamos a mirar cómo contempla la norma entonces la posibilidad de nosotros entrar a trabajar sobre ese proceso de conocimiento, reducción y manejo para poder lograr entonces unos objetivos claros. Y es que tenemos una estructura funcional, existen unos instrumentos de planificación que son determinantes y son claves para nosotros poder generar interacción, articulación con esos instrumentos de planificación. Existen sistemas de información y lógicamente mecanismos de financiación. ¿Y que quiénes son los responsables de hacer estas acciones de gestión del riesgo? Claramente la norma lo dice, todas las autoridades, o sea, todos nosotros, todos los gremios, todos, absolutamente todos, tenemos responsabilidad frente a esas acciones de gestión del riesgo, pero además, de manera individual también hay una responsabilidad importante y es que todos los habitantes, ni siquiera los colombianos, todos los habitantes del territorio colombiano tienen responsabilidad frente a esto. Siguiente. Aquí me voy a detener en algo y es que cuando nosotros leemos la norma y cuando nosotros miramos ese esquema o esa estructura del sistema nacional a través de su representación en el país, en la nación, su representación a nivel departamental, su representación a nivel local, sea distrital, municipal, pues no encontramos el actor salud de una manera explícita como lo hemos encontrado en las temáticas anteriores. Entonces, a raíz de eso, para el 2024, el doctor Carlos Iván Márquez y el doctor Alejandro Gaviria se sientan y dicen, no, tenemos que generar un instrumento que nos permita focalizar que el sector salud
no puede marginarse de los procesos de gestión del riesgo de desastre. O sea, que así aparezca tácitamente como autoridades en general, el sector salud tiene que asumirlo personal y tener cabida dentro de esto. Sacan entonces esta circular, que es la circular número 40, donde se detalla específicamente cuál es el rol y la responsabilidad del sector salud, de las entidades territoriales y de todos los actores en salud, en todos los procesos de conocimiento, de reducción y manejo. No solamente en el tema de las respuestas, y es que esto básicamente cae de su propio peso. O sea, si nosotros estamos hablando de una situación de emergencia o desastre, es claro que el primer objetivo que nosotros tenemos es poder disminuir la morbimortalidad de las personas. O sea que ahí el sector salud tiene que tener un papel fundamental, y no solamente en el momento de responder, no solamente en el momento de recibir los pacientes, de hacer la regulación o la contrarregulación, sino desde todos los procesos de conocer los riesgos, de reducir los riesgos y de prepararnos para el manejo siguiente. Tenemos que mirar desde el sector salud, y lo digo como médica, lo digo como actor también de este gremio, pero teniendo clara conciencia sobre la gestión del riesgo de desastres, es que tenemos que ver además desde el sector salud un tema que vaya más allá de los planes de emergencia, en el sector salud y en la industria y en todos los gremios. Más allá de los planes de emergencia, es que el concepto, ya no estamos hablando solamente de prepararnos para la respuesta, de generar procesos de atención y prevención de desastres, no, estamos hablando de gestionar los riesgos. Y por eso esa gestión del riesgo debe convertirse en un concepto que sea de orientación transversal en todos los procesos administrativos y científicos de cualquier IPS, de cualquier sector salud, de cualquier empresa en general, sumado al apoyo, al seguimiento, al acompañamiento técnico de las autoridades, específicamente en este caso en salud, y pues lógicamente que corresponda a las realidades del territorio, porque cada uno de esos territorios pues va a tener unos escenarios y unos niveles de riesgo que son diferentes, y uno debe particularizar específicamente el territorio donde está. Siguiente. ¿Quiénes son entonces esos actores que deben tener una integración clara? Estamos hablando del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, partiendo de esa Ley 1523, con sus consejos departamentales, con sus consejos municipales de gestión del riesgo. Tenemos que articularnos con Ministerio de Salud, con otros ministerios que también tienen asiento en ese comité asesor que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, todas las secretarías de salud, todas las entidades territoriales. Hablamos de las EPS, de las IPS, de las ARL, hablamos de la academia, hablamos de los CRUE, de los números únicos de emergencia, de los EM. O sea, en realidad, esta articulación, no solamente desde las entidades territoriales, sino de todos, es clara. Siguiente. ¿Y por qué? Miremos algunas de los objetivos o de las acciones o de las funciones que claramente tienen que estar definidas para el sector salud en situaciones de urgencia, emergencia o desastre. Entonces, debe existir por parte de las entidades territoriales una oportuna regulación. O sea, tenemos que trabajar en los procesos de regulación de pacientes urgentes. ¿Y cuándo tenemos más pacientes urgentes? En situaciones de desastre. Debemos hacer una coordinación para esa atención de los pacientes en situaciones de emergencia o desastre. ¿Dónde? In situ, en áreas críticas, en áreas calientes, en áreas tácticas, en áreas estratégicas, o sea, en todos los niveles de atención de un paciente de una situación de emergencia. Debemos estandarizar procesos de referencia y contrarreferencia en el día a día y en cualquier situación de emergencia con mayor razón. Adecuada integración de los recursos. Definitivamente no podemos trabajar por aparte. Si queremos en realidad trabajar de manera unísono, podemos ser podemos optimizar mejor todos los recursos y ser más eficientes y eficaces. Y esto solamente lo logramos con el fomento y la cooperación de la articulación de dos sistemas grandes. Devuélvete, por favor. De dos sistemas grandes que son el Sistema General de Seguridad Social en Colombia y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. O sea, son protagonistas estos dos sistemas que tenemos que entrar a trabajar. Sin entrar en prejuicios, o sea, sin quitarle responsabilidades a los actores adicionales que tenemos, como son las EPS, las IPS, las ARLs y todas las que ya les mencioné. Y teniendo claro que es responsabilidad de las direcciones territoriales el fortalecimiento de las instituciones, de todas las instituciones, para la respuesta ante situaciones de emergencia o desastre y de la red de urgencias. O sea,
es responsabilidad que nosotros mantengamos esa articulación entre los dos sistemas, los demos a conocer y generemos capacidades, porque esa red de servicios debe estar organizada y debe manejar procesos de referencia y contrarreferencia que sean homologables, que se entiendan y que, claro, que en el momento de mayor crisis puedan ser los mejores colegas, que en el día a día lo hagan, pero que en el momento de crisis no tengamos que empezar de cero, sino que si en el día a día lo hacemos, en los momentos de crisis lo vamos a hacer. Pero Adriana tiene el micrófono cerrado. Perdón, es que traté de volver la presentación, traté de volver la diapositiva y se me cerró el micrófono. Devuélvete un minuto, un segundo. Les decía que esa integración es definitiva porque todos los preparativos para emergencias y desastres y toda la optimización de los recursos para la capacidad, traigo un actor protagónico que es el CRUE, con la Red Nacional de Urgencias y con el apoyo del Sistema Nacional, porque definitivamente es el proceso que acabamos de trabajar justamente con USAID y donde viene la relevancia a que no hay un actor que quede por fuera. Siguiente. Acciones claras que podemos entrar a trabajar ahí. Y es que toda la parte de sistemas de información es clara, toda la parte de sistemas de salud es clara. Tenemos que hacer los procesos de atención prehospitalaria, de traslado, transporte de pacientes, de referencia y contrarreferencias, y una serie de recursos que los tengo en esas imágenes de la línea inferior, que definitivamente son determinantes a la hora de trabajar en el día a día y más aún en situaciones de emergencia. Todo el tema de antídotos, todo el tema de bancos de sangre, el tema de red de trasplantes, el tema de misión médica, son temas de lo cotidiano que tienen que trabajar de una manera tan bien en el día a día que en el momento de situaciones de emergencia o desastre no pueden fallar. Esto es la articulación y la coordinación entre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entre las entidades de salud. Claro, como lo mencionó el doctor en la conferencia anterior, el Instituto Nacional de Salud es determinante para esto, es uno de los líderes. La Oficina de Gestión Territorial del Ministerio, o sea, son los líderes que deben impulsar todos estos procesos, pero la responsabilidad no es de ellas, la responsabilidad es de todos, la responsabilidad es de cada IPS, de cada EPS, de cada ARL, de cada actor, de cada individuo, de todos los que hacemos salud. Y ojo con la academia, muy importante que la academia tenga claro esto para poder entrar a trabajar. Lo siguiente. Ya para terminar, miremos cuáles son entonces las consecuencias que trae una situación de emergencia o desastre. Definitivamente trae pérdidas económicas, definitivamente trae acciones contra el medio ambiente y es algo que hoy por hoy tenemos una conciencia particular que tenemos que trabajar y lógicamente las consecuencias sobre la salud pública. Si nosotros tenemos claro que estas van a ser las consecuencias, tenemos que trabajar para que estas afectaciones sean lo mínimo posible, con el fortalecimiento de capacidades para gestionar y reducir los riesgos, con disminuir los riesgos relativos en términos de morbilidad y mortalidad de la población. Y muy importante, tener en cuenta los riesgos emergentes. Ningún plan de emergencias que yo haya visto, y les digo que he visto bastantes, antes de la pandemia consideraba riesgos biológicos. No los teníamos en cuenta, no pensábamos que podíamos ser vulnerables ante riesgos biológicos hasta que nos acabamos de vivir una pandemia. De ahora en adelante no puede haber un plan de emergencia ni en un hospital, ni mucho menos, ni en una empresa, ni en una comunidad que no tenga en cuenta riesgos biológicos porque también están ahí. Una invitación a integrar nuevamente a los sistemas de gestión del riesgo con los sistemas de salud. No nos podemos volver a desvincular. La gestión del riesgo nació en la salud pública. La gestión del riesgo ahí tuvo su asidero y como lo mostraba muy bien el doctor en la conferencia anterior, es de ahí donde nosotros tenemos que seguir liderando muchos procesos, porque si bien las ciencias de la tierra, la ingeniería y demás nos dan un aporte muy grande en términos de gestión del riesgo de desastres, no podemos dejar que la salud pública quede por aparte de los sistemas de gestión del riesgo. Eso era lo que tenía por decirles hoy. Muchísimas gracias y definitivamente juntos lo podemos lograr. Muchas gracias, doctora Adriana, por su presentación. Muy interesante. Además, nos pone una perspectiva desde la gestión del riesgo en un panorama
desde la gestión integral y nos articula las dos conferencias que están dados en el marco de cómo respondemos a emergencias actuales y futuras. En este escenario voy a dar la palabra entonces al doctor Gabriel Camelo. El doctor Gabriel Camelo nos va a presentar los retos y los aprendizajes de la academia en la preparación a respuesta a emergencias sanitarias. El doctor Gabriel es médico y hace parte del equipo de la Universidad Corpas. Muchas gracias, doctor Gabriel. Le doy a usted la palabra. Muchas gracias, Smiley. La primera diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de los retos y aprendizajes para la preparación y respuesta a emergencias sanitarias. A escala mundial, los eventos peligrosos más comunes son los accidentes de transporte, las inundaciones, los ciclones, las tempestades. Y ahora, como la decía la conferencista que me antecedió, no se me adelanten, los temas de brotes. No los teníamos ahí en la mira, pero la Organización Mundial de la Salud atiende más o menos 200 brotes año. En el 2018 se rastrearon 352 eventos de enfermedades infecciosas, entre ellos el MERS, el ébola. Además de aumentar la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad, las situaciones de emergencia pueden provocar graves trastornos al sistema sanitario, afectan la prestación de servicios sanitarios, al dañar las instituciones de salud, al interrumpir los programas de salud, al causar pérdidas en el personal de salud, al sobrecargar los servicios sanitarios, afectan la prestación de servicios, afectan en general el curso normal de la atención, por ejemplo, de enfermedades crónicas, causan pérdidas a nuestro personal de salud. La siguiente, por favor, ya, entonces vamos a hablar un poco de, se me adelantaron 2 diapositivas, vamos a hablar un poco del contexto, vamos a hablar de las componentes para la preparación para el sistema, las contribuciones de la academia y haciendo un poco de hilo con las personas que me antecedieron, yo voy a hablar un poco de la comunidad, porque creo que esa es la gran deuda que tenemos desde la atención de los sistemas de respuesta, ¿no? El reto es el fortalecimiento de nuestros sistemas de salud, la elaboración articulada de estrategias para la gestión de riesgo, en donde un país como Colombia, hoy tenemos 7 conflictos reconocidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, una gran inequidad, una gran diferencia entre los que tienen y los que no, una gran riqueza en biodiversidad de manera antagónica, ¿no? Un sistema de salud que está a la expectativa de grandes cambios. Todos sabemos que había que reformar seguramente el sistema de salud, pero no sabemos cómo va a ser. En este marco queremos dar mayor atención al tema del cambio climático, al tema de la gestión de riesgo, al tema de atención de enfermedades crónicas, al tema de esas situaciones crónicas también en desastres, las inundaciones, los deslizamientos, las avalanchas, la migración, son situaciones crónicas en nuestros sistemas de atención de emergencias y desastres y se han convertido en un evento crónico, por ejemplo, el desplazamiento por condiciones de violencia y seguramente en el futuro el desplazamiento por condiciones relacionadas con el cambio climático. Tantas situaciones han hecho que fragmentemos los enfoques para la atención y seamos muy reactivos. Aquí pasa y atendemos, pero si no pasa, no estamos listos. Y lo decían ahorita en la conferencia anterior al finalizar, ¿no? Por fin incluimos los temas biológicos en nuestros temas de gestión de riesgo, ¿no? Pero los incluimos porque pasó. Si no, seguramente hoy estábamos hablando de gestión de riesgo, de desastres desde el punto de vista muy natural, ¿no? Entonces, en lugar de prevenir y prepararnos para los eventos con enfoques mucho más holísticos y transversales. Entonces, hablemos entonces un poco del contexto. No voy a hacer énfasis en el tema de gobierno, creo que quien me antecedió ya lo hizo, de la potencia mundial de la vida, entonces voy a hablar más de salud como un desafío global. En el marco de amenazas por la Organización Mundial de la Salud, hoy tenemos amenazas, a diferencia de los desastres,
amenazas naturales provocadas por el hombre y medioambientales. Dentro de las naturales pues tenemos las geofísicas, las hidrometeorológicas, las biológicas, incluso las extraterrestres, ¿no? Hace poco teníamos afectación por las tormentas electromagnéticas. Hace unos años eso era impensable que se fuera a convertir en un desastre, pero cuando nos quedamos sin internet, cuando estamos hablando de telemedicina, teleasistencia y telepresencia, y una situación externa al planeta bloquea la transmisión de señales, para eso también tenemos que tener un punto de vista, más bien un plan de atención. Entonces, ya no en Colombia, no solamente hablamos de remociones en masa, liquefacción, la actividad volcánica, las inundaciones, los terremotos, los temas de sequía como en La Guajira, o los temas de inundación como sucede aquí en el interior, ¿no? Amenazas tecnológicas como, por ejemplo, los temas de minería. Todos los años y en la primera parte del año atendemos emergencias por colapso de minas en la zona de Boyacá y Cundinamarca. La pregunta es si hemos hecho un plan de atención en salud para eso. Seguramente todavía lo tenemos solamente en la parte de gestión de riesgo y no lo tenemos en el área de salud, como lo decía quien me antecedía, ¿no? Finalmente, el tema de degradación de medio ambiente y estas otras situaciones, pues también están en el marco de las amenazas que tenemos en el país. La crisis alimentaria, ¿no? El conflicto de nuestro país, ¿no? La crisis económica, los extremos climáticos, el alza en el precio de los fertilizantes por lo que está pasando en Ucrania, se combinan para crear una crisis climática, una crisis alimentaria, climática, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no? Hoy más o menos 783 millones de personas no saben si van a comer o no la próxima semana. El Programa Mundial de Alimentos estima que más o menos en 79 países donde trabajan 345 millones de personas enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria al año. O sea que esa meta que teníamos en el 2030 de combatir el hambre y la desnutrición, hoy se nos está embolatando. Y no es solamente el tema de los alimentos, sino que hoy tenemos que agregar una situación nueva y es el costo logístico del transporte de los alimentos. Tenemos los alimentos, ¿cómo llevarlos? A veces es más costoso, y nos sucede mucho en el país, es más costoso sacar el plátano de los llanos y llevarlo al interior del país o a zonas donde se necesita. Es más fácil botarlo. Y es lo terrible de esto. El 70% de las personas se enfrentan a crisis alimentarias en el mundo, viven en zonas de conflicto. Imagínense lo que está pasando en Colombia, cuando tenemos un país con 7 conflictos. No se me adelanten, por favor, estoy en la diapositiva anterior. Entonces, en Colombia el tema de crisis alimentaria es un tema importante. El tema del cambio climático, yo creo que de eso no tenemos que hablar tanto, pero cuando estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de algo que está afectando definitivamente los países y que lo que tenemos que mirar es cómo vamos a responder con ello. Hablemos un poco de migración. Cuando estamos hablando de migración en Colombia, hablamos de 2.9 millones de personas venezolanas, que son los 2.8 millones de venezolanos que estamos atendiendo, pero tenemos migrantes del Perú, del Ecuador, de Haití, de Cuba, de África, de Brasil, y tenemos un riesgo nuevo, y es el riesgo, estoy en la diapositiva anterior, qué pena. ¿Es mi video, Jacqueline? El riesgo de instrumentación. Sí, señor. Aquí estamos, doctor. Tiene 3 minutos para ir finalizando porque se nos cierra la sesión. Muchas gracias. Ya, tenemos riesgo de instrumentalización. Entonces, hablemos un poco de las contribuciones de la academia. La generación y adaptación de transferencia al conocimiento, cómo es importante que la academia monte o prepare o dé alternativas de respuesta mediante investigación, desarrollo de guías y protocolos, información y educación. En el segundo espacio tenemos el desarrollo de tecnología e innovación. Desde el punto de vista de la tecnología, tenemos la investigación, la colaboración interdisciplinaria, las incubadoras,
Si tuviéramos incubadoras para proyectos en salud, seguramente tendríamos proyectos al servicio de la gestión de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de articulación y facilitación, yo creo que ahí tenemos una gran deuda con lo que nos pasó en el COVID, ¿no? La comunicación fue manejada desde los comunicadores y no desde los profesionales de la salud. Era más fácil creerle a un youtuber que creerle a un científico. ¿Por qué? Porque la ciencia es difícil de comunicar y no hemos encontrado desafortunadamente cómo lo hacemos, ¿no? Finalmente hablemos un poco de la investigación y la formación del talento humano, ¿no? Ahí yo creo que la gran deuda es la formación intercultural, ¿no? Cómo las instituciones académicas realizan esa investigación y ese conocimiento y lo bajan a contextos interculturales, considerando las creencias, las prácticas, las necesidades de cada una de las comunidades, ¿no? La formación de acuerdo a las competencias culturales, ¿no? Tenemos que bajar eso a los territorios indígenas, tenemos que bajarlo a La Guajira, a los llanos, ¿no? La participación, investigación, acción participativa. Es una práctica que es común desde la academia, pero que no la hemos sabido poner en el contexto de cada una de las comunidades. La siguiente, por favor. Finalmente, hablemos un poco del trabajo articulado entre las autoridades, la identificación de riesgo, los espacios de diálogo con las comunidades para poner estos conocimientos, puesto que genera la academia, a disposición de la comunidad, ¿no? El posicionamiento desde la política, pero también seguimos con la gran deuda, ¿no? ¿Cómo ponemos eso en nuestras comunidades, ¿no? ¿Cómo aportamos para la preparación y la respuesta articulada, no solamente desde el ministerio, desde las secretarías, sino también desde la comunidad? Creo que la gran deuda, como lo vengo diciendo en todas las diapositivas, es cómo articulamos esto con la comunidad, porque al final lo que yo espero es que se generen las cosas desde y hacia la comunidad, no que la comunidad sea el instrumento a través del cual nosotros trabajamos. Siguiente, por favor. Romper los muros del entorno comunitario, reconocer y transformar y generar esos conocimientos nuevos con la comunidad. Eso disminuye la vulnerabilidad. ¿Y cómo lo vemos en los migrantes, ¿no? No hemos aprendido o no hemos hecho a los migrantes partícipes del conocimiento, sino objetos de nuestra atención, ¿no? Continuar con los procesos al interior del sector salud, ¿no? Pero articulando con las comunidades, ¿no? Involucrar a todas las comunidades en la respuesta a emergencias. Hubo grandes apuestas. Yo creo que durante la emergencia del COVID tuvimos prácticas particulares, hubo grupos académicos que dieron una respuesta muy interesante, involucrando a toda la comunidad y a cada uno de los sectores en la respuesta. Yo creo que Grinch, por ejemplo, fue una de las grandes apuestas y uno de los éxitos bien interesantes frente a la respuesta comunitaria a emergencias. Siguiente, por favor. Finalmente, yo quisiera hablar aquí de la deuda, ¿no? Yo creo que el Estado lo hace bien, yo creo que el Instituto lo hace bien, el Ministerio lo hace bien, pero ¿cuáles son esos mecanismos, esos vasos comunicantes que hemos establecido para que la comunidad deje de ser objeto de y sea también protagonista del trabajo en gestión de riesgo, ¿no? Hablar de las crisis prolongadas y de las nuevas situaciones que tenemos en el mundo, ¿no? La migración se nos convirtió en una crisis prolongada, el cambio climático, ¿no? Los gobiernos no solucionan el problema de los desastres por sí solos, lo solucionan en función también de quienes, con compañía de quienes son víctimas de los desastres, que son las comunidades. Creo que lo que yo quisiera dejarles aquí es que tenemos que involucrar a las comunidades en la respuesta a emergencias y desastres. Muchísimas gracias, doctor Gabriel, por tan interesantes reflexiones en función de esas lecciones aprendidas y retos que desde la academia se han podido identificar en los procesos de respuesta a las emergencias sanitarias.
vamos a pedirles a ustedes 10 minuticos para poder cerrar la sesión. Continuaremos con una pregunta que nos han hecho desde el chat. Les voy a dar a los panelistas 20 segundos para poder responder esta pregunta. La pregunta es, desde el rol que cada uno de ustedes tienen, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que identifican para atender las emergencias sanitarias? Y quisiera pedirle a nuestros panelistas que por favor prendieran la cámara y voy a dar la palabra en el orden en que intervinieron. Entonces, doctor Hernán, ¿cuál considera desde su rol en el Instituto Nacional de Salud que es el principal desafío que puede identificarse para atender las emergencias sanitarias? Estoy de acuerdo con algo que dice Gabriel y es la integración de las acciones. Sí. Si bien hay muy buenos desarrollos y muy buenos avances, todavía no hay esa organización, esa armonización de todos los sectores que propendan por una respuesta unificada. Aunque hay una cabeza de sector y ahí están establecidos los procesos, requerimos más desarmonización, no solamente desde la parte institucional, sino obviamente la vinculación de la gente de la comunidad y pasar del discurso a los hechos, ¿no? Porque hablar de esto tiene muchos elementos, pero es la operacionalización lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Hernán. Pues, No, gracias, doctor Hernán. Doy la palabra a la doctora Adriana. Gracias. ok. Pues muy bien, partiendo de la articulación, que definitivamente creo que es el punto en común que hoy los tres expositores tuvimos aquí en cuenta, yo creo que permear los sectores, permear a las personas, permear las acciones de lo cotidiano para que esto pueda ser un tema que en realidad se nos convierta en algo consciente. O sea, cuando yo hablo de permear es que debemos permear los colegios, debemos permear los currículos en los diferentes saberes en las universidades, debemos trabajar estos temas a nivel de las organizaciones, independiente de cualquiera que ella sea. Porque si nosotros hacemos consciente este tema, entonces podemos interesarnos por conocerlo, por reducirlo y por tener nuestras posibilidades o nuestras herramientas de manejo desde el rol que cada uno tenga en una sociedad. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Finalmente, doctor Gabriel, le doy a usted la palabra. Pues yo creo que lo define una palabra que yo tenía en la presentación, ¿no? Infodemia. El gran aluvión de información que tenemos todos y que tienen las comunidades, y escoger cuál es la información, cuál es la verdadera información que yo puedo escoger para tomar mejores decisiones, yo creo que es uno de los grandes retos. Cómo escoger la información, cómo evitar la información falsa de la correcta y cómo hacer, más aún, que las comunidades lo hagan, cómo hacer que el noticiero no sea el que maneje el desastre, sino seamos nosotros los técnicos los que demos la línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias también a todos nuestros panelistas y al público por sus preguntas. Con esto cerramos entonces nuestro panel frente a estrategias para el fortalecimiento de la respuesta a emergencias sanitarias. Contarles a ustedes que desde el programa Comunidades Saludables de USAID hemos venido apoyando al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales y a los diferentes actores a nivel local para fortalecer sus capacidades en función de fortalecer, valga la redundancia, las estrategias que se han venido implementando para la respuesta a emergencias sanitarias, un proceso que se ha orientado y que se ha implementado desde que inicia la pandemia COVID y que hoy sigue siendo un reto para todos nosotros. La invitación y la reflexión para todos es no olvidarnos que a pesar de que la pandemia por COVID-19 ha sido hace cerca de un año ya declarada por la Organización Panamericana de la Salud como finalizada, tenemos retos todavía para continuar fortaleciendo todos los procesos a nivel territorial y a nivel nacional e invitarlos a continuar participando en los diferentes escenarios y estrategias para el fortalecimiento a la respuesta a emergencias sanitarias. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación en estos escenarios. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat. Nosotros estaremos vía correo electrónico dando respuestas a estas preguntas. Por favor, no olviden diligenciar también
el link de asistencia para poder compartir con ustedes las memorias de este webinar. Los invitamos a participar en nuestro próximo webinar. Este webinar se realizará el 11 de octubre. Es un webinar en el cual se abordarán herramientas para el abordaje de la salud mental y que seguramente puede dejarnos también muchos aprendizajes a nivel territorial para continuar en estos retos que tenemos frente al abordaje de emergencias sanitarias. Muchas gracias a todos y todas. Buen día para todos. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Excelente día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Camero. Muchas gracias, doctor Quijada. Felicitaciones al a todos los equipo. ponentes. Gracias, doctor Gabriel. Gracias, Gracias, doctora. Paredes, muy amable.